Hola y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué onda, prof? Hola, Martín. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Ah, estoy bien, ¿y tú? Todavía estoy bien. Mentiras sobre mentiras. ¿Qué es este compañero aquí detrás de mí? Bueno, se vincula con mentiras sobre mentiras. ¿Al caso no es así? Sí, sí es así. Ok, bien, así que veamos las mentiras desde una perspectiva bíblica. Y no solo eso, desde una perspectiva de salvación. Es muy importante. Claro que sí. Porque hay un gran engañador ahí, sí, y es un mentiroso. Sí, desde el principio. Y me preocupa, porque Dios le ha dado a la humanidad una comisión para ir y exponer la mentira. Así que si te dicen o te advierten, no seas engañado, significa que no creas las mentiras. No creas las mentiras. Entonces, ¿qué es una mentira? ¿Y de qué se trata? Y básicamente vamos a mostrar dos videos y la gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mentira? Bueno, las mentiras en realidad conciernen a un individuo. Sí, porque quien se denigra y al que se le miente, el que es denigrado y es mentido, es de lo que se trata este libro. Este libro se llama La Revelación de Dios. Es toda una revelación sobre la luz que se ha esparcido sobre el Hijo de Dios. Así que cuando se trata del Hijo de Dios y alguien quiere menospreciarlo, es en realidad practicar una mentira. Perfectamente puesto. Ya ves, el problema es que la gran controversia comenzó debido a una mentira, a causa de una mentira. Sí. Así que, si la Biblia es un libro que testifica de un individuo, y Jesús dijo, estos son aquellos, refiriéndose a las Escrituras, que testifican de mí, de Él. Así que es muy importante que entendamos. Así que cualquier sistema religioso que minimiza a Jesucristo o el papel de Jesucristo, en realidad está practicando una mentira. Eso es. Y todos los que creen lo que enseñan, si no está en armonía con las Escrituras, creen mentiras. Sí, creen la mentira. Así que vamos y saltemos a esto con un estudio bíblico. Y comencemos con la transmisión de noticias. Ahora, esta noticia es muy interesante. Miremosla y veamos de qué se trata. Los líderes cristianos conservadores están pidiendo al primer ministro Benjamin Netanyahu que se detenga un proyecto de ley propuesto por miembros de su coalición para hacer que sea criminal contarle a la gente acerca de Jesús en Israel. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Daniel Cohen, está en vivo cerca de Tel Aviv con más. Buenos días, Daniel. Buenos días, Alison. Buenos días a todos. Una grande historia. Días antes del domingo, bueno, y el viernes y la Pascua, tiempo sagrada para los cristianos. Dos miembros ultraortodoxos de la coalición del primer ministro Netanyahu presentaron un proyecto de ley que castigará a los creyentes por compartir el evangelio de Jesús con penas de prisión. Miembros del judaísmo se reunieron con Jacket Asher y introdujeron leyes diciendo que el cristianismo y compartir a Jesús o compartir una conversación o producir contenido en línea impreso o por correo. Su explicación del proyecto de ley enfatiza una advertencia para detener a los cristianos en particular.
El castigo, 1 año de prisión o 2 años por compartir con alguien menor de 18 años. Joel Rosenberg es el presentador del informe Rosenberg y editor y jefe de todas las noticias de Israel. También es un judío seguidor de Jesús. Obviamente, los judíos no están de acuerdo con los cristianos, los evangélicos o otros acerca de quién es Jesús. Todos sabemos que hay una diferencia teológica, pero los cristianos evangélicos y otros cristianos han apoyado tanto a Israel y al pueblo judío, así que silenciar, amordazar, e incluso a israelíes como yo y otros, para decir, tú no puedes hablar con otra persona sobre tu fe y por qué crees en ella. Eso es terrible. Eso no es libertad. Aunque no está de acuerdo teológicamente, Netanyahu siempre ha sido un gran amigo de los evangélicos, que habla en reuniones y cree que la libertad de expresión y la libertad para la pequeña comunidad cristiana de Israel debe ser protegida. Ahora, si este proyecto de ley gana fuerza, podría avanzar un choque serio con los 60 millones de evangélicos en los Estados Unidos y 600 millones en todo el mundo. Gafni introdujo por primera vez una prohibición del evangelismo en 1999, que no llegó a ninguna parte. El judaísmo unido de la Torah está en una posición de negociación más fuerte, ahora que Yahu necesita mantener el partido en su coalición, o podría amenazar la capacidad de Netanyahu para permanecer en el poder. De regreso, la conclusión es que el judaísmo ortodoxo rechaza rotundamente a Jesucristo. De acuerdo con las escrituras, si haces eso, estás siguiendo una mentira. Eso es. Así que esto no es un enjuiciamiento, esto no es una acusación, esto no es antisemitismo, esto es solo una declaración, un hecho. Sí, es un hecho. No solo afecta al judaísmo, sino que afecta a cualquier religión. Si tomas el Islam niega la divinidad de Jesucristo. Lo acepta como profeta, pero no más alto que cualquier profeta, y especialmente no más alto que Mohammed. Al negar la divinidad de Cristo, algo que es bíblico, en realidad está siguiendo una mentira. Y luego caes en la trampa. Pero son solo las religiones las que se clasifican a sí mismas como no cristianas, o digamos, solo en los países no cristianos, es que considerarían una legislación como esta. ¿Qué pasa con un país como los Estados Unidos? No todos son cristianos ahí, pero es una nación cristiana. En general. Bueno, aquí hay un artículo del 23 de marzo. El Distrito Escolar de Utah considera la provisión de la Biblia bajo la nueva ley material sensible. Esta escuela en particular recibió una petición de un padre a retirar la Biblia de las escuelas por ser lo que los padres consideran un libro escrito sobre sexo. Los padres de Utah Unidos dejaron uno de los 6 libros más escritos alrededor de la Biblia, sin duda. La Biblia, sin duda, no tiene valores serios para menores, porque es pornográfica, según nuestra nueva definición. La petición se leyó. Bueno, también tienen otras palabras al respecto. También habla de material sexual explícito, habla de masturbación, coito, sodomía, etc. Todas esas cosas están prohibidas, pero él dice que la Biblia está llena de esos detalles. Pero hay una pequeña diferencia. Esos libros que se están siendo prohibidos promueven esta actividad.
La Biblia la condena. Ellos dicen en este documento que la Biblia tiene infanticidio, que la Biblia tiene genocidio, que la Biblia tiene todas estas cosas que son contrarias a nuestra cultura presente. Pero estos eran juicios de Dios. Y eran tipológicos de un juicio por venir. Sí. Entonces, ¿no es el deber del ministro del Evangelio o cualquier que crea el Evangelio para advertir a la humanidad? Sí, bien. Esa es la comisión que Dios nos dio. Correcto. Así que no podrán decir un día, pero nunca nos advertiste. No, no. Especialmente porque entonces, si no haces la advertencia, la sangre está sobre tus manos. Ahora, si la Biblia es verdad y prohíbes la Biblia, entonces estás prohibiendo la verdad y propagar ¿qué? La mentira. Sí, la mentira. Es tan simple como eso. Por lo que es un problema muy serio. Mentir es un problema muy serio. ¿Sabes qué? Incluso si solo quieres oprimirla. Digamos, por ejemplo, por valor ecuménico, las oprimimos. Estás respaldando la mentira. Serás al menos, estarás tal vez al menos suprimir porciones. Eso es lectura selectiva. Pero también eso es como apoyar la mentira. Sí, sí, es como mentir. Decir una verdad a medias. No es menos mentira que decir una falsedad completa. Eso es. Bueno, echemos un vistazo a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a ver qué tienen que decir sobre este tema. Juan 8:32 dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, Martín, si no sabes la verdad, estás en servidumbre. Sí, estás en servidumbre. Entonces la verdad os hará libres de la servidumbre, de la esclavitud. ¿Acaso eso no incluye el refugio de mentiras? Sí. Ahora hablamos de mentiras en nuestro último. Había muchas mentiras que se estaban diciendo, porque la narrativa cambia constantemente y no se pueden tener dos narrativas opuestas una con la otra y al lado de otra. ¿Es la verdad, correcto? No, no se puede. Muy bien. Santifícalos a través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si prohíbes la Biblia, estás prohibiendo la verdad. Entonces estás viviendo una mentira. Así que, ¿dirías que la humanidad está viviendo en general una mentira? Ok, muy bien. Aquí hay una cita de los Hechos de los Apóstoles. Dice, donde quiera que se proclamen las verdades del Evangelio, aquellos que sinceramente desean hacer lo correcto, o que sean llevados a una diligente búsqueda de las Escrituras, si en las escenas finales de la historia de la tierra, aquellos a quienes se les proclaman las verdades de prueba siguieran el ejemplo de los bereanos, escudriñando las Escrituras diariamente y comprobando con la palabra de Dios los mensajes que les trajeron, ellos serían hoy un gran número leales a los preceptos de la ley de Dios, donde ahora hay comparativamente pocos. Pero cuando se presentan verdades bíblicas impopulares, muchos rehúsan representar esta investigación. De hecho, Martín, dijeron, deshazte de la Biblia. Nadie quiere estudiar a las Escrituras. Son incapaces de contradecir las claras enseñanzas de las Escrituras. Aún así, manifiestan rechazo a las evidencias ofrecidas. Muchos asumen que, aunque, sin embargo, manifiestan la mayor renuncia a estudiar las evidencias ofrecidas. No aceptan la nueva luz
y se aferran a fábulas agradables que el enemigo usa para desviar a las almas, por lo que sus mentes están cegadas por el error y se separan del cielo. ¿Acaso no es eso un problema grave? Bueno, si vas a separarte del cielo, es el problema más serio en tu vida. Sí, tiene consecuencias eternas. Sí, por lo que la mentira y la verdad se oponen entre una y la otra, entre sí. Dice, deseado todas las gentes, el Consolador se llama el Espíritu de verdad. Su trabajo es definir y mantener la verdad. Él primero habita en el corazón como el Espíritu de verdad y por lo tanto se convierte en el Consolador. Hay consuelo y paz en verdad, pero no se puede encontrar paz real o consuelo en la falsedad. Martín, ¿al caso sí o no el mundo está en un estado de paz y consuelo? No. Es un caos constante en todas partes. Pero ellos quieren lograr paz y seguridad. Pero sin verdad. Sí, sin verdad. Entonces ¿puede funcionar? No. No puede funcionar. Dice, es a través de teorías y traducciones falsas que Satanás gana su poder sobre la mente. Hemos visto algunas teorías falsas en los últimos episodios pasados, ¿correcto? Sí, y cómo afecta a las personas, a las mentes de las personas. Dice, al dirigir a los hombres a normas falsas, Él deforma el carácter. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente e imprime la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por el Espíritu de verdad que obra a través de la palabra de Dios que Cristo somete a su pueblo escogido en sí mismo. Martín, esto es tan importante. Es a través de la palabra que Él obra y no a través de la actuación y el sentimiento. Si la palabra es excluida, entonces debes de estar seguro que es una mentira. Yo creo, hasta en el jardín del Edén, mucho de lo que sucedió ahí estuvo acompañado de sentimientos. Incluso en el cielo, cuando todo esto comenzó, Él estaba agitando los sentimientos de los ángeles. Y eso hizo que un tercio de ellos lo siguieran. Dice aquí otra cita de testimonios al sur de África, que es interesante, ¿correcto? Dice, en este tiempo, cuando una gran luz está brillando de la palabra de Dios, haciendo oscuros misterios del día, más claros que el día, es el día de la misericordia, de la esperanza, del gozo y de la seguridad para todos los que serán beneficiados. Para todos los que sean beneficiados por ella, para todos los que abran sus mentes y corazones a los rayos brillantes del Hijo de la Justicia. Pero hay una clase opuesta. Aquellos que no vendrán a la luz, que desprecian la verdad, porque expone el error y la transgresión y el pecado. Y como resultado, la brevedad y la audacia y la transgresión se están volviendo omnipresente. Martín, esto es lo que está pasando en el escenario del mundo hoy. Sí, lo puedes ver. Cuanto más no quieren escuchar la verdad, lo más agitados se vuelven, lo más agresivo y lo más... todo se va a ruinas. Y aman la verdad. Y aman la mentira, perdón. Aman la mentira. Se aferran a la mentira. Porque la mentira los consuela en su transgresión. Exactamente. Eso es lo que estaba pensando. La transgresión y el pecado que se está siendo expuesto. La gente no quiere escuchar eso. Dice aquí Manuscritos volumen 9. Cristo
dice la verdad para atraer al mundo y sus seguidores, y sin embargo esta distinción se está borrando. Cristo hace una distinción. Esto es algo muy peligroso que esté sucediendo. Y en lugar de que la iglesia se convierta al mundo, el mundo está convirtiendo a la iglesia. Cuando la iglesia camina en la luz, como Cristo está en la luz, ella mantendrá una posición elevada como representante de nuestro Señor y se escogida de Dios y fiel. El Consolador es el Espíritu de verdad. En las falsas teorías tenemos una perversión engañosa de la verdad, pero no pudo haber consuelo genuino en la falsedad. El espíritu de consuelo es el espíritu de la verdad, que expone el error y lo llama por su nombre correcto y lo expulsa del alma. La verdad no exalta la humanidad finita, sino que glorifica a Cristo. Esto es tan importante. Estos son aquellos que dan testimonio de mí. Jesús dijo. Dice aquí, y cualquier cosa que los haga a eclipsar a Cristo es una falsedad. Sí, es una falsedad. Algo que no está elevando a Cristo es una mentira. Es una mentira. Debe ser una mentira. Así que tienes un pequeño problema en tu movimiento ecuménico. Sí. Aclaremos la pregunta. Estoy recibiendo y apropiando adecuadamente la luz de Dios, la luz de Dios que me ha dado en su preciosa palabra. Esto es interesante, Martín, por lo que la iglesia se está comprometiendo y permitiendo que el mundo la cambie. Y hemos visto que esto está sucediendo en todo el mundo. Martín, estamos viviendo en un momento de crisis. ¿Acaso esto es un momento para comprometerse? No, especialmente. Ahora deberíamos pararnos como Daniel. ¿Es ahora el momento de abrazar un poco de mentira? No. Ni una décima parte de eso. Está bien. Dice, así que el pueblo de Dios, según el Salmo 60, versículo 4, se le ha dado un estandarte. Y dice, tú le has dado un estandarte a los que te temen, para que se muestre debido a la verdad. Martín, por lo que el pueblo de Dios se le ha dado un estandarte, una bandera. Y usted debe mantener la bandera en alto. El estandarte es la ley. Aleluya. Y el sábado, por supuesto, es una señal o un estandarte o una marca que dice, quiero adherirme a toda la ley y no permitir que una diminuta porción de una mentira que entre en mi relación con Cristo. Tremendo. Precisamente, este tipo aquí en la pantalla, en la parte de atrás aquí, es muy bueno en eso, ¿correcto? Se cuela desprevenidamente, furtivamente. Dice aquí, Proverbios 23, verso 23, dice, compra la verdad y no la vendas. También la sabiduría y la instrucción y el entendimiento. La verdad y el error. La verdad y la mentira no pueden pararte lado a lado. Uno expone a la otra. Tremendo, poderoso. Así que preguntémonos, ¿qué es una mentira? Aquí tenemos la definición. Elegí obtener la definición aquí del diccionario Webster de 1828. Personalmente, porque todavía fue escrita por personas piadosas. No como algunos de los modernos, donde obtienes definiciones muy extrañas, que ya no califican como definiciones. En realidad tienen referencias circulares. La mayor de ellas, sí, razonamiento circular también. Así que, dice aquí,
La mentira es un sustantivo, es una falsedad criminal, una ofensa criminal. Es una ofensa criminal mentir. Al menos hacia Dios, correcto, sí, viola su ley. Es una falsedad criminal, una falsedad pronunciada con propósito de engañar, con el propósito de engañar. Una violación intencional de la verdad, ficción o una declaración o representación falsa. Es un engaño deliberado que hace una mentira. Un hombre puede actuar como una mentira, señalando como con el dedo en una dirección equivocada, cuando un viajero le pregunta su camino. Así que ni siquiera tiene que salir de tu boca, ¿verdad? Puedes estar mintiendo solo con una mirada. ¿Crees que hay mucha falsedad en apuntar dedos en la dirección equivocada en estos días? Creo que las señales de la carretera se han torcido. Entonces en realidad deberías ir en el lado equivocado cuando dice. Sí, ok, Martín. Dice aquí que es una ficción en un sentido ridículo. Es una doctrina falsa que cita 1 Juan versículo 1. Pero el Papa dice que no deberíamos hablar de doctrina. Un imagen idólatra de Dios o un Dios falso. Según Romanos 1:25. Martín, una imagen adúltera de Dios o una representación falsa de Dios es una mentira. Aquello que engaña y defrauda la confianza. Citando a Miqueas 1:14. Para dar la mentira, acusar de falsedad a las acciones de hombre, puede desmentir sus palabras. Muy interesante. Así que creo que esta definición es bastante completa y trae el aspecto espiritual. Así que básicamente, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una mentira, sí. Aquí está la definición de la palabra mentira como un verbo. El anterior era un sustantivo. Dice aquí, proferir falsedad, decir falsedad con intención de engañar o con un designio inmoral. Que no ha mentido a los hombres sino a Dios. Dice Hechos 5, verso 3. Esto es cuando retuvieron una parte del dinero, ¿recuerda? De exhibir una representación falsa para decir o hacer lo que engaña a otro, cuando tiene derecho a saber la verdad, o cuando la moralidad requiere esa representación justa. Ahora, Martín, esto es muy apropiado, porque en el mundo hoy, como hemos visto, quieren quitar la Biblia. Entonces estás quitando la verdad. Eso es engaño. Eso es probablemente el engaño que por encima de muchos otros. Es absolutamente horrendo. Ahora, si es la verdad y la reprimes, te has vuelto mentiroso. La Biblia define claramente quién es el mentiroso. La serpiente fue la mentirosa desde el principio, ¿correcto? Así que, dice aquí, el diablo es una mentira, es un mentiroso. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre haréis. Él era un homicida desde el principio, y no moró en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ella. Así que Martín, ya si es un individuo, ya si es un sistema, ya si es un gobierno, si suprimen cualquier parte de la verdad o quieren introducir legislación para suprimirla, están mintiendo. Sí, son de su padre, el diablo. Eso es muy grave, muy serio.
Entonces, ¿qué proporción de la humanidad y cuántos gobiernos entran en esa categoría? Yo creo que lamentablemente la mayoría. Podría ser un individuo aquí y allá dentro de un gobierno que no entra en esa categoría. Pero si Dios nos va a barrer a todos, quiero decir que todos caen en esa categoría. ¿Ves? Esa parte de un país se cayó cuando Jesús dijo, te lo dejo desolado. De ahí en adelante, ya no habrá un país específico. No. Entonces, ¿qué hace el diablo un mentiroso? ¿Qué lo hace un mentiroso? Bueno, echemos un vistazo a algunos de los puntos. Primero de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos un mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, si no reconocemos nuestra condición, pero en realidad queremos propagar nuestra condición, entonces somos mentirosos. Sí, también yo creo que dice que debemos no decir soy solo humano. Tú puedes decir, tengo una debilidad, Dios, ayúdame, ayúdame. Pero una vez que dices que cierto comportamiento que no es bíblico es realmente aceptable, ni siquiera recomendable, entonces te conviertes en el jefe de mentirosos. Primera de Juan 2, versículo 4, el que dice, yo lo conozco y no guardo sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, eso hace al papado un mentiroso, porque no solo han cambiado los mandamientos de Dios, sino que enseñan a otros a hacer lo mismo. Sí, en realidad se jactan de ello y quieren tener una legislación mundial para honrar sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios, por lo que eso los convierte en mentirosos. ¿Ok? O primera de Juan versículo 2:22 es un mentiroso. Dice, pero el que niegue que Jesús es el Cristo. Ahora, ese es un problema serio, porque esto hace que la mayoría de las religiones del mundo se caigan del autobús. Y desafortunadamente, las personas que no salen de eso están aceptando la mentira, están comprando una mentira y tienen que enfrentar las consecuencias. Él es anticristo, que niega el Padre y el Hijo. Entonces esta relación padre e hijo, si la niegas, eres un mentiroso. Primero de Juan 4:20, si un hombre dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Ahora hay una más difícil, porque no ama a su hermano, o quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto. Ahora Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que si Dios amó tanto al mundo, que fue preparado para hacer este gran sacrificio, entonces debemos amar a nuestros hermanos y hermanas, ¿correcto? Bueno, 1 de Juan 5:10, al que cree en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no cree en el testimonio de que Dios dio a su Hijo. Martín, esto es grave, por lo que una gran parte del mundo califica como mentirosos. Es triste. Es triste. Y se nos ha dado una comisión para predicar el Evangelio. Y ahora presentan un proyecto de ley que probablemente no pasará, pero presentaron un proyecto de ley. Esto significa que esta es una mentalidad de que predicar la verdad es una ofensa, pero practicar una mentira es encomendable, encomiable. Es triste. Ok, muy bien. Preguntemos a la Biblia, ¿quién miente? Bueno, todos mentimos, ¿correcto? Sí, pero veamos algunos detalles. La gente mundana miente. Salmo 62, versículo 9. Seguramente los hombres de bajo grado de vanidad y los hombres de alto grado son una mentira. Para poner en la balanza, todos juntos son livianos de vanidad. Así que Martín, desde el bajo hasta el más alto, todos están en problemas. Así que cuando decimos que los hombres de alto grado son una mentira,
Lo vemos en la política, sí. Lo vemos en el mundo médico. Lo vemos en la ciencia, sí. ¿Qué pasa con la evolución? Acabamos de discutirlo. Todo el mundo vive una mentira. ¿Es esta la única mentira que nos están enseñando? ¿O hay mentiras de las que no sabremos nada? Bueno, nos hemos tragado bastantes mentiras. ¿Qué tal si aprender contra aprender el modelo de colegio jesuita está basado en una mentira? Bueno, lo es. Es una cosa terrible que decir, así que vas a la escuela todos esos años para aprender una mentira. Bueno, ¿acaso no dijiste que en realidad tenías un doctorado en mentiras? Martín, tienes que tener ciertos músculos de verdad, programados con mentiras. Ok. Salmo 119, verso 69. Los orgullosos, dice, los orgullosos han caído en la mentira contra mí, pero yo guardaré tus preceptos con todo mi corazón. Así que aquí tienes esta doble connotación. Si guardas los preceptos, habrá gente que se volverá en tu contra, sí. Es una promesa. Bien. Así que si estás sentado en un cuarto con gente que insiste fumar en un cuarto, y si estás ahí y no eres el fumador, ¿quién es el alborotador? Tú eres el alborotador. Es como si tú tratas de hacer la cosa buena. Eres el alborotador. Digo, es así. El alborotador de Israel eres tú, Jesús. Nuevamente, Proverbios 14, versículo 5 dice, un testigo fiel no mentirá, pero el testigo falso utilizará mentiras. No es un quizás, tal vez, no. Lo hará, mentirá. Ahora, ¿cuántos testigos falsos hemos tenido en las pantallas últimamente? Cientos. ¿Cuán confiables son entonces? ¿Y cómo puede seguir su ciencia? La seguimos como ovejas. Jeremías 16, versículo 19. Oh Señor, mi fortaleza y mi fuerza y mi refugio en el día de la aflicción. Las naciones vendrán a ti desde los confines de la tierra y dirán, ciertamente nuestros padres han heredado mentira, vanidad y cosas en las que no hay profeta. Entonces que habrá gente que se dan cuenta hacia el final cuando los gentiles entren en el reino de Dios, que han heredado mentiras, que les han mentido, particularmente en términos de salvación. Eso es, toda la gente comenzará a despertar. Y eso es, afortunadamente, porque Dios no se da por vencido con nadie. No. Así que el mundo miente, dice. ¿Y qué tal con religiones? Dice. Incluso las cristianas religiones. ¿Acaso ellos mienten? Jeremías 27:9 tuvo mucho que decir. Y como discutimos antes, Jeremías es un tipo del mensaje de los 3 ángeles. Incluso palabra por palabra. Sí lo es. Huir de Babilonia. Salir de ella, mi pueblo. Todo está en Jeremías, ¿correcto? Correcto. Por eso hice ese sermón hace un tiempo, acercando la destrucción. Él era el profeta de destrucción, porque siempre habló de todo lo que era por venir. Pero si lo llevas al remanente hoy, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Así que él lamentó este hecho. Jeremías 27, versículo 9. Por lo tanto, no le hagas caso a tus profetas, ni a tus adivinos, ni a tus soñadores, ni a tus encantadores, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo que no servirás al rey de Babilonia. ¿A quién le está hablando? A Israel. Le está hablando al pueblo de Dios. Y le está diciendo que hay adivinos y soñadores y encantadores y hechiceros que le están hablando al pueblo. Y esos profetas y los adivinos están dentro de la iglesia, están dentro de ellos, con los verdaderos profetas también. Martín, desafortunadamente no tenemos ese problema hoy. ¿Cómo que no? Alerta adventista. Hay un poco de ironía. Nada nuevo bajo el sol, hermano. Se repite lo del pueblo de Israel, lo que estamos viendo hoy. Sigamos. Jeremías 27, versículo 10. Porque ellos profeticen una mentira hacia ustedes para alejarlos de su tierra, y que yo los expulse y que ustedes perezcan. Esto es un problema serio. ¿Tenemos mentirosos? ¿Tenemos personas que profetizan una mentira en nuestras iglesias el día de hoy? ¿Cuántas vientos de doctrina? Sí. Hemos hablado de eso. Tienes
profetas que profetizan y no se cumple. Y luego tienes profetas como Fauci, que es un profeta de la ciencia, pero falsamente dice que llamada ciencia. Porque yo no los he enviado, dice el Señor, sin embargo, profetizan una mentira en mi nombre, para que yo los pueda expulsar y que ustedes perezcan, tú y los profetas que te profetizan. Esto también es un problema muy serio. Ten cuidado de cualquiera que haga a Jesús menos de lo que es, por ejemplo, o Dios no lo quiera, lo convierte en un ser creado. Jeremías 28:15. Entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías el profeta: aquí ahora, Ananías, el Señor no te ha enviado, sino que haces que este pueblo confíe en una mentira. Por lo que incluso menciona individuos específicos. Menciona individuos específicos. O Zacarías dice 10 versículo 2, porque los ídolos han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han contado sueños falsos, su consuelo en vano, por eso se fueron como un rebaño. Daniel 8:12, y se le dio contra los continuos sacrificios ahí añadidos a causa de la transgresión. Y echó bajo la verdad a la tierra y practicó y prosperó. Martín, ¿de quién está hablando? Está hablando del pequeño cuerno. Sí, está hablando del pequeño cuerno, de ese poder. Y los reformadores no anduvieron con rodeos, dijeron que era el papado, eso es. Así que, cuando hace esto, cuando tira la verdad al suelo, entonces, ¿qué está haciendo? Entonces está practicando una mentira. Sí, pero prosperó bajo esa mentira, sí. Porque todo el mundo lo cree, todo el mundo ama la mentira. Esa palabra maravilla, en realidad vagaron tras la bestia, tras la mentira. Romanos 1:25 dice: cambiará la verdad de Dios en una mentira y adoración, y servirá a la criatura más que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Martín Lutero tomó ese versículo y dijo que Pablo se está refiriendo al papado. Y hace lo mismo en Tesalonicenses, por supuesto, donde habla de el que se eleva a la posición de Dios dentro de la iglesia de Dios. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Eso los hace mentirosos, Martín. Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, incluso su oración será abominación. Eso es muy, muy, muy directo. ¿Qué es lo que hace eso al concilio ecuménico, donde pisotean uno de los preceptos de Dios? Exactamente el cuarto mandamiento. Pero, ¿qué le hace esto a los movimientos de oración universal o ecuménicos? Es una abominación, según el verso. Amos 2, versículo 4. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá, y por la cuarta no revocaré su castigo, porque despreciaron la ley del Señor, no guardaron sus mandamientos, y sus mentiras los llevaron a errar, después de la cual sus padres han caminado. Eso es bastante sencillo, bastante directo. Por lo que mentir es muy amplio, y es parte de la sociedad. Es parte de la ley institucional. Bueno, como mencionaste antes, si solo sigues la corriente para no sobresalir o ser diferente, también caes en una mentira. En la categoría del mentiroso. Si eres parte de eso, te vuelves parte de la corriente mentirosa. Martín, así que esto es muy, muy serio. Entonces, cuando hacen una legislación que te obliga a quebrantar uno de los preceptos de Dios, te están obligando a ser parte de una mentira. Ahora, el propio pueblo de Dios, por supuesto, como hemos visto, está sujeto a tragarse una mentira. Isaías 9:14, por lo tanto, el Señor te cortará de Israel la cabeza y cola y rama en un día. Eso es muy serio. Muchos de los líderes dentro del pueblo de Dios son en realidad practicando una mentira. Sí, no hay ningún lugar
eres cortado fuera. Y luego Isaías te dice, ¿quiénes son? Los antiguos y honrables. Él es la cabeza y el profeta que enseña mentiras. Es la cola. Así que necesitamos saber dónde está la mentira. Los líderes. Ser capaces de lidiar con mentiras de los líderes adventistas. Y estamos constantemente rodeados. Estamos casi nadando en mentiras. Eso es la verdad. Porque los líderes de este pueblo, dice Isaías 9:16, los causa a errar. Y los que son guiados por ellos son destruidos. Entonces tenga mucho cuidado. Si escucha decretos provenientes de líderes o cualquier cosa que reste importancia a la verdad. Sí, o declaraciones que se están haciendo que están en armonía con la mentira. Correcto. Así que por sustituir formas externas de religión por santidad de corazón y vida, sigue siendo tan agradable para la naturaleza no renovada como lo fue en los días de estos maestros judíos. Tremendo, ¿eh? Lo mismo. Dice, hoy en día como entonces hay guías espirituales falsos, cuyas doctrinas muchos escuchan con entusiasmo. Los tenemos en la iglesia. Sí, queremos que le hagan cosquilla a nuestros oídos. Es el esfuerzo estudiado de Satanás para desviar mentes de la esperanza de la salvación a través de la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En cada época, el enemigo de Dios adapta sus tentaciones a los prejuicios o inclinaciones de aquellos a quienes se está tratando de engañar. Así que si miramos al mundo de hoy, entonces debemos reconocer este engaño. Porque hay miles dentro de las filas del pueblo de Dios que siguen una narrativa que es una mentira tan descaradamente obvia si la comparas con las Escrituras. ¿Y ves cuál es esa declaración? Lo que lo hace tan interesante es que Satanás estudió las inclinaciones de las personas e incluso naciones. Y sobre eso, en eso, adapta su forma de ataque, de mentir. Así que si tienes una nación que se inclina a tener un problema racial, por supuesto, ahí es donde se va a enfocar. Y si tienes otra nación que se inclina a tener algo diferente, todo basado en mentiras. Ahora, muy bien, ahora tomemos ese ejemplo que acabas de mencionar. Digamos que tienes una nación como Sudáfrica, que tiene una división racial, independientemente de dónde viene. Eventualmente, lo que hacen, esto es muy, muy obvio, vinculan el cristianismo en Cristo con una de las razas. Y luego recibes discursos incendiarios sobre la religión de una raza en particular. Así que en realidad es una forma indirecta de atacar a Jesucristo. ¿Y quién se siente detrás de eso? El diablo. Así que eso es una mentira. Así que si te atrapan en todo esto, estás practicando una mentira. Así que una vez que reconoces cuál es el objetivo, siempre decimos, mira la situación. Y pregúntate, ¿a dónde te lleva? No lo mires aisladamente y sube a una caja de jabón. Mira a dónde te lleva. Y si te lleva a cualquier figura o forma, a la transgresión de los preceptos de Dios, o la negación de Jesucristo, entonces es practicar una mentira y eso lleva a la muerte. Así que en tiempos apostólicos, indujo a los judíos a exaltar a la ley ceremonial y rechazar a Cristo. En el tiempo presente, induce a muchos profesantes cristianos bajo el pretexto de honrar a Cristo para despreciar la ley moral y enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Es deber de todo siervo de Dios resistir firme y decididamente a estos pervertidores de la fe. Tremendo. Y por la palabra de fe, verdad sin temor, exponer sus errores. Por eso es tan importante para el diablo denigrar la palabra de Dios, deshacerse de ella, y por eso la infiltró dentro
y todas estas distorsiones que no pueden obtener toda la verdad, correcto. Así que, pregunta, ¿si es que el pueblo de Dios debe mentir? Bueno, obviamente la Biblia tendrá algo que decir al respecto. Dice, Isaías 63:8, dice, porque dijo que seguramente son mi pueblo, niños que no mentirán, por lo que Él fue su Salvador. Es muy importante, Martín. Dice, niños que no mentirán, no mienten. Por eso fue su Salvador. Así es que debes de ponerte de pie por la verdad, defender la verdad. Absolutamente. Es el Salvador para aquellos que creen en la verdad. Bien, ahora si defiendes la verdad, sin siquiera abrir tu boca, ¿condenas la verdad? Sí. 100%. Sí, ok. Así que solo siendo tú te convierte en un criminal. Sí, eso es todo. Es criminal. Es terrorismo. Si defiendes la verdad. Por mi acción. Por mi acción. No por mis palabras. Estoy del lado de la verdad. Pero quieren condenarme. Ok, así que tomemos a Djokovic. Bajo la legislación actual, ¿sería considerado con la salud mundial, por ejemplo, como un criminal? Sí, sí lo es. Y también es considerado como un terrorista, según la Organización Mundial de la Salud. Ok, muy bien. Colosenses 3, versículo 9, no mintáis unos a los otros, ya que os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que mintiendo y Cristo son mutuamente excluyentes. No, nunca no pueden ser. Es como dos imanes. No hay forma de que puedan acercarse uno al otro. Sí. Los polos son opuestos directamente. Sí. Zacarías 8, 16. Estas son las cosas que haréis, hablando cada hombre la verdad a su prójimo. Ejecuta el juicio de la verdad y la paz en tus puertas. Ese es nuestro deber. Así que los discípulos nos mintieron. Cuando escribieron la Biblia, nos mintieron. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaban hablando de Jesús. ¿Acaso Jesús nos mintió? No. Así que Romanos 9, versículo 1 dice, yo digo la verdad en Cristo. Yo no miento. Mi conciencia también me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice que lo que él escribe es la verdad. No está mintiendo. Está haciendo una declaración categórica. No estoy mintiendo. Ahora Martín, si lees Romanos capítulo 1, entonces no está mintiendo cuando dice que lo que sucederá en los últimos días, ¿correcto? Está sucediendo, sí. Como en los días de Noah y Lot. Ok, entonces ¿dónde está la mentira? ¿Es lo que está sucediendo en el mundo que no es políticamente correcto o es lo que dice la Biblia? Afortunadamente la Biblia es la verdad y todas estas mentiras, tonterías, son mentiras. Deben ser mentiras, ¿correcto? Ok, 2 Corintios 11:71. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Gálatas, ahora las cosas que son rectas, he aquí delante de Dios, no miento. Es muy inflexible. Jesús también dijo 3 veces, os digo la verdad. Y por eso lo odiaron. Adventistas, les digo la verdad. Ahora, 1 de Juan versículo 2 dice, no os he escrito porque no sabéis la verdad, sino porque vosotros la sabéis, y que en la verdad no hay mentira. Así que la mentira y la verdad son mutuamente excluyentes, separadas, diferentes. 1 de Juan 4, verso 6, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que por lo que los escritores de la Biblia son muy firmes en que si no crees lo que ellos están diciendo, estás viviendo una mentira. Y cuando vives una mentira, lleva a la muerte. Jesús no puede salvarte en una mentira. Martín, pero esto es muy serio. Y otra vez, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el mundo entero está viviendo una mentira, especialmente la iglesia. Es el resultado final. Sí, el resultado final.
Y tienes que separarte de la mentira. No puedes ser parte de la mentira. Alerta adventista. Sal de la mentira. Incluso si no es cómodo. Disidente. Extremista. Porque seamos sinceros. Salir de estas mentiras no es cómodo. Porque te destacas como un dedo gordo. Eso me lleva al siguiente punto. Dice aquí. Pregunta, ¿la gente realmente en el mundo desea la verdad? No. Martín, ¿cómo sabes eso? Porque también lo hemos leído antes. Porque lo vemos. La gente se siente cómoda con la mentira. Porque es incómodo ir de acuerdo con la verdad. Sí, está bien. Entonces lo que ves en las noticias, que la gente cree y sigue, ¿podrían ser todas mentiras? Sí. ¿Cuánta fe puedes poner lo que dice el mundo cuando el mundo realmente ama la mentira? Echemos un vistazo. Jeremías 5, verso 3. Amo Jeremías. Pobre hombre, sentado ahí en el lodo. ¿Ves? La cosa es que nosotros podemos relacionarnos bastante con Jeremías. Amén. Amén. Oh Señor, ¿no están tus ojos sobre la verdad? Los han golpeado, pero no se han entristecido. Porque los ha consumido, pero se han negado a recibir corrección. Han endurecido sus rostros como una roca. Se han negado a regresar. Sin importar lo que Dios haga, simplemente no escuchan. Oh, Jeremías 9, versículos 3 y 5. Y doblan su lengua como el arco para la mentira. Pero no son valientes para la verdad sobre la tierra, porque proceden de mal en mal y no me conocen, dice el Señor. Martín, de nuevo, ¿a quién le está hablando? Bien, le está hablando a la iglesia y a los líderes de la iglesia. Y engañarán a todos, a su prójimo, y no hablarán la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras y se cansarán de cometer iniquidad. El pueblo de Dios, esto fue para el pueblo de Dios. Ok, dice Martín, ¿acaso es muy importante que entendamos lo que Dios está tratando de decirnos? Y es muy importante que entendamos el carácter de Dios y conozcamos a Dios, sí, porque es tema de salvación. Ok, ¿qué tan importante es conocer a Dios? Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Vida eterna? Así que si no conoces a Dios, no tienes vida eterna. Ahora, si Jesús es Dios y no lo conoces y no lo quieres conocer y lo rechazas rotundamente, ¿acaso no pierdes la vida eterna? Sí. Ok, muy bien. Que captes. Dice aquí, ¿qué dice el espíritu de profecía? Dice, experiencia cristiana y enseñanzas. Dice, Cristo es la revelación perfecta de Dios. Deja a aquellos que desean conocer a Dios, estudien el trabajo y enseñanza de Cristo. Aquellos que lo reciben y creen en Él, Él les da poder para convertirse en hijos de Dios. Tremendo. ¿Cómo te conviertes en un hijo de Dios? En primer lugar, quieres saber la verdad y quieres creer en Él. Está bien. Enseña el conocimiento de Dios para conocer a Dios, y conocer a Dios es vida eterna. ¿Les estás enseñando esto a tus hijos? ¿O les estás enseñando a cumplir los estándares del mundo? ¿Te estás preparando para el hogar que Dios está preparando para ti? Enséñale a tus hijos de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Enséñales a estudiar la Biblia. ¿Pero qué quieren hacer? Deshacerse de la Biblia. Enséñales a formar caracteres que vivirán a través de las edades eternas. Debemos orar como nunca antes que Dios guarde y bendiga a nuestros hijos. Martín, pero esto es un asunto de vida o muerte. Bueno, hay una parte aquí que me resalta mucho, que me llama la atención. Te estás preparando para el hogar que Dios está preparando para ti. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Hay mentiras en el cielo? No. Estoy realmente anhelando la universidad del cielo. Y me gustaría hacer un curso de pensamiento correctivo. Pero, ¿sabes dónde comienza? Eso debería comenzar ahora. Sí, comienza ahí. Sí, comienza aquí. Así que si
queremos hacer un curso de pensamiento correctivo, entonces debemos comenzar a guardar las cosas o desechar cosas y resolver ahora. Ajá, está bien. Entonces hay muchos problemas con los que tenemos que lidiar, y sé que siempre hablamos sobre el tema de la salud, pero es muy prominente en el mundo. Uno es verdad y el otro es verdad. Por favor, elige. Exactamente, por favor, elige. Pero no practiques, coges a medias, mentira. No, como también dijimos, ni siquiera leas. La Biblia dice que hay un brazo derecho del Evangelio y hay un brazo derecho de Satanás. Así que si todos los mentirosos serán expuestos, afortunadamente creo que la respuesta es sí. Isaías 26, versículo 2, abristeis las puertas para que pueda entrar la nación justa, que guarda la verdad. Martín, ¿al caso dice, sabe la verdad? Dice, guarda la verdad. Ya conoces la verdad, pero debes de hacerla también. Muy bien, leámoslo de nuevo. Ábranse las puertas para que la nación justa, que guarda la verdad, pueda entrar. Martín, esto es tan importante, porque tenemos una inclinación, incluso dentro de nuestra iglesia, a decir que Dios lo dijo, pero no es tan importante, no lo tengo que hacer ahora porque el mundo me dice, puede mirar a todos los demás que están bien. No está bien. Apocalipsis 3:9, he aquí, los haré de la sinagoga de Satanás, los que dice que son judíos, en otras palabras, que dice que son creyentes o cristianos, y no lo son, pero mienten. He aquí, haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que sepan que te amé. O 25:17 dice, y nadie entrará en cosa alguna inmunda, ni cualquier cosa que haga abominación o haga mentira. No hay lugar para una mentira en el cielo. Pero los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, esos son los que irán. Ok, muy bien. ¿Qué tal Revelación 22:15? Porque si los perros, los idólatras, no creyentes, hechiceros y fornicadores y asesinos, idólatras y cualquiera ama y hace una mentira. Hay muchas personas que parecen amar la mentira. ¿Sabes? Este versículo, en realidad, el versículo anterior dice que los que entren en el cielo son aquellos que están guardando los mandamientos. Pero luego, por supuesto, como lo hemos visto la mayoría de las nuevas traducciones, dicen, laven su túnica. Ok, así que ignoremos las nuevas traducciones. Pero ahora si tomas este verso, no puedes cambiar ese versículo y los mandamientos, porque este versículo, el que lo sigue, te dice lo que sucederá con las personas que no adhieren para corregir los mandamientos. Ok, muy bien. Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con la injusticia. Martín, pero esto es muy serio. En realidad puedes detener la verdad con injusticia. Wow, tremendo. Eso significa que la tienes, pero no la obedeces, no la vives. Así que, por ejemplo, si rechazas la justificación por fe, como hicieron los líderes adventistas, y aceptas la justificación por obras, o cualquier aspecto de ella, estás deteniendo la verdad y la justicia. Isaías 28, versículo 17, yo también juzgaré poner a la línea y la justicia a la plomada, y el granizo barrerá el refugio de las mentiras. No puedo esperar ese día. Y el agua se bordará las mentiras del escondite. Las mentiras serán expuestas. Lamentablemente muchas personas pasarán tiempos muy graves para poder sostener la verdad. Así que, ¿qué es la verdad, Martín? Bueno, hemos dado las definiciones miles de veces. Jesús es la verdad, la palabra es la verdad y la ley es la verdad. Juan 8, versículo 45, ¿y por qué te digo la verdad? No me crees. Ahora, Martín,
Esto es Dios manifestado en la carne. Les está diciendo la verdad y la gente no lo cree. ¿Qué es que te creerán a ti? No. Pero si el Espíritu Santo se apodera de ellos, eso es, porque entonces el Espíritu también es verdad. El Espíritu es verdad porque te lleva a Jesús. Correcto. Juan 8, versículo 46. ¿Cuál de ustedes me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Así que me pregunto, Martín, si dicen la verdad, las posibilidades son que la mayoría no te creerá. No, y probablemente hasta te odia. Entonces tal vez eso se podría usar. Sabes, esta persona no es muy popular en lo que dice. Tal vez está diciendo la verdad. Correcto, no me creen, hermanos. Y Jesús le dijo, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Martín, o es verdad o es mentira. ¿Sabes? Siempre cuento la historia. Leí este versículo una vez en Alemania y alguien se levantó en la audiencia y comenzó a gritarme que estaba siendo discriminatorio porque ¿qué tal todas las otras religiones? Entonces yo di ese ejemplo tonto. Dije, tengo 3 hijos. Y si hay 7,000 millones de personas en el mundo y la mitad de ellos son hombres. Entonces, estadísticamente, las posibilidades de que yo sea el padre de los niños es 1 en 3,500 millones. Pero ignorando las estadísticas, estoy absolutamente seguro de que soy el padre de mis hijos. Así que, ya sea que las estadísticas lo digan o no, sigo siendo el padre de esos niños. Es solo la verdad. Así que, quieras creerlo o no quieras creerlo, sigue siendo la verdad. Sí, es la verdad, te guste o no. Si Él es Dios y si Él es el Creador, entonces es el único que te puede dar vida eterna. Eso es. Nadie más puede. Porque nadie tiene la vida dentro de sí mismo para dártela. Entonces, o lo tomas o lo dejas. Si no quieres creerlo, entonces sigue a los otros. Pero los caminos conducen a la muerte. Ahora, ¿va a ser popular esa declaración? No, eso es discurso de odio según el mundo. ¿Quién diría este tipo detrás de nosotros en la pantalla sobre eso? Va a decir, desháganse de estos tipos. Bien. Ahora, Juan 18:37 siempre es tan interesante. Dice, para mí Pilato entonces le dijo, ¿eres rey? Jesús dijo, responde si dices que soy rey. Para este fin nací y por esta causa vine al mundo para que deba dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz. Entonces Pilato les preguntó, ¿qué es la verdad? Y luego se aleja. Y no obtiene una respuesta. Él se aleja. La pregunta más grande que posible puedas preguntar y no espera una respuesta. Así que está perdido. ¿Sí? ¿Acaso eso no es lo mismo que está sucediendo hoy en el mundo? Correcto. Salmo 117, versículo 2. Porque su bondad misericordiosa es grande para con nosotros y la verdad del Señor es eterna. Alabado sea el Señor. No podéis cambiar la verdad. Y si Jesús dijo, os digo la verdad, nadie viene al Padre excepto por mí, entonces, ese es el hecho. Ok. Así que yo soy el padre de mis hijos, os guste o no. Entonces dijo Jesús a aquellos judíos que creyeron en Él, si continúan en mi palabra, entonces son mis discípulos. Ahí hay otra cosa muy importante, interesante. Si quieres ser un discípulo de Jesús, su religión debe estar basada en palabras verdaderas. Y no pueden creer solo la mitad de la verdad. Tienes que también vivirla también, ok. Así que alguien, si dice que si predicas a Jesús eres un criminal, o alguien que dice que si sigues la palabra, eres un criminal, y la palabra debería prohibirse, entonces ellos son mentirosos. Ven, estamos viviendo en ese tiempo ahora. El problema ahora es, como lo mencionamos,
justo antes. Si ahora se levanta y dicen que Jesús es el único camino al cielo, están produciendo un discurso de odio. Sí, eso es discurso de odio. Juan 8, versículo 32, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, Martín, ¿acaso eso implica conocer a Jesús? Sí, porque Él es la verdad. ¿Eso significa guardar los mandamientos? Sí, porque todos sus mandamientos son verdad. ¿Acaso eso significa que sigues todo lo que la palabra dice? 100%. Entonces, ¿qué le hace eso a todas esas peros que hay en el mundo ahora? Te pone en conflicto con ellos. Te pone en conflicto con ellos. Sí, así que Martín, la conclusión es que Jesús es la verdad y el que te dice la verdad. La serpiente es mentirosa y él es el que convence al mundo que la mentira debe ser condenada, perseguida, condenada y preferiblemente puesta muerta, sí, eliminada. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a estudiar la palabra para interiorizar la verdad, que podamos ser capaces de controvertir la mentira. Ayúdanos a defender la verdad cuando el mundo compre la mentira. Y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos para señalar a las personas a la verdad, para que le den la espalda a la mentira. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.